Estar de nuevo con vosotros y es un privilegio para mí poder compartir de la palabra de Dios de nuevo con vosotros. Decir, para los que no me conocéis, Juan sabiamente ha decidido no decir mi apellido porque evidentemente no soy español. Mi nombre completo es Andrew Graham Stewart Patterson y refleja mis raíces escoceses. Mis padres son escoceses y bueno, pues yo vine aquí a España como guía turística trabajando y es aquí donde yo conocí al Señor Jesús. Yo no soy un misionero enviado de España aquí, más bien yo soy un español espiritualmente porque yo conocí al Señor aquí. Y a lo que me dedico, si no me conoces, es junto con mi esposa, nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios a los niños. Y bueno, vamos a pasar un PowerPoint. No va a tener nada que ver con la predicación, es para que veáis un poco nuestro ministerio y así sabéis lo que hacemos. Y estamos aquí los lunes en el Splay Buenas Noticias. Bien, quiero ahora que os imagináis que a Juan tristemente le pronostican con cáncer de páncreas y le dan 6 meses. Pues Juan os ama esta iglesia, todos lo sabemos. Y Juan decide que va a escribiros una carta que estará llena de amor y preocupación por vosotros y vuestro bien espiritual. Y bien, en esta carta él escribe dándoos consejos y también seguramente habría algún punto donde no lo podría resistir, decir, cuidado de no llenar la iglesia de trastos, porque sin él la iglesia se llenará de trastos, porque es él quien se encarga de tirarlas. Y si alguno se queda quieto algún rato largo, puede que te tire a ti también. Alguna vez lo he temido. Bien, pero en serio, sabiendo que fueran sus consejos para ti, ¿cómo recibirías esta carta? Lo recibirías, perdona, quitaré la mascarilla. Es que con los splays durante 2 años no me doy cuenta que la tengo puesto. Supongo que prestarías atención. Y si él diera un consejo, algunos cambios que tendrías que hacer, seguramente recordándole y por amor a él y porque tú sabes que es de parte del Señor, pues procurarías aprender y cambiar para hacer caso a lo que ha dicho. Y es una situación muy parecida que encontramos en la lectura que hemos leído hoy en Deuteronomio. Es el texto de hoy. Moisés, Dios le ha llamado, él ha seguido fielmente al Señor, el pueblo no, y por eso pasan 40 años en el desierto pasando pruebas, y él ya sabe que se va con el Señor, él sabe que sus días son contados, y entonces él decide escribirles esta carta, y es una carta cargada de amor y preocupación por ese pueblo que Moisés amaba, y es el Señor quien lo pone en su corazón. Entonces, encontramos en nuestro texto qué significaba para ellos entonces cuando recibían esta carta de Moisés. Seguramente parecido a lo que he descrito de Juan para vosotros esta mañana. Para nosotros también tendría mucho interés en leer la carta de Juan. Que querían escuchar lo que tenía que decir, y lo que Moisés se dedica a hacer es advertirles y prepararles, porque Moisés ha aprendido que el peregrinaje del pueblo de Israel, de su gente, pues va a pasar por pruebas. Han pasado las pruebas en el desierto, y aparte del texto que hemos leído, si vamos al capítulo 8, una página después, del versículo 1 al 6, leemos:
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vemos repetido, Moisés dice, guardarás la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Tienes que guardar los mandamientos. Y vemos el propósito. En estos 40 años en el desierto, Dios ha estado probándoles a ver lo que había en su corazón. Nosotros podemos ser lanzados y decimos, yo creo esto, pero ¿cuándo se ve que es una realidad? Cuando en el fuego de la prueba hagamos conforme a lo que hemos dicho, actuamos en fe, creyendo en el Señor. Y eso es lo que tuvo que pasar el pueblo. Y en realidad Dios sí que sabe lo que hay en el corazón, pero a quien se prueba es a nosotros mismos. Yo no sé si en esta pandemia tú has probado tu fe. Y hemos visto a personas abandonar al Señor en este tiempo seguramente. ¿Por qué? Porque se ha manifestado en el fuego de la prueba que su fe no era auténtico. Y esto es lo que está pasando con ellos. Está en prueba. Y sabemos que de la generación que no creyeron y confiaron en el poder del Señor, dudaron y no obedecieron a los dos espías que aconsejaron que sí, que podían conquistar la tierra, sino hicieron caso a los 10 que dijeron que no. Esta generación no entró. Y ahora es la nueva generación. Ya han muerto todos ellos en el desierto. Esa nueva generación, Moisés quiere prepararles. Y de parte del Señor les da el consejo. Tenéis que guardar la palabra de Dios. Eso es lo que os mantendrá firme, porque aunque entréis en la tierra prometida, va a haber más pruebas. Y tenéis que estar preparados. Y la mejor manera de estar preparado es guardar la palabra de Dios en vuestros corazones. Vivirlo, hablar de ella cuando te levantas, cuando te acuestas. Enséñalo a vuestros hijos. Este es el consejo de Moisés. Que esté lleno tu vida de la palabra de Dios es la mejor forma de estar preparado para las pruebas que os vienen. Y así es su consejo. Entonces, ellos tenían que cuidar de su relación con el Señor, de conocer su palabra, de estar estudiándola, de estar aprendiendo la palabra y conociéndola de memoria. Y hemos visto en el capítulo 6 que la repetirás a tus hijos. Y anteriormente, en el capítulo 4, versículos 7 al 9, dice más claramente: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo es Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley y que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, la mejor forma para prepararte es estar llenando tu vida de la palabra de Dios. Y la mejor forma de preparar a tu hijo o tu hija para las pruebas que le vienen es que
les enseñas la palabra de Dios, que llenas su vida de la palabra de Dios. Esto es lo que está enseñando Moisés al pueblo, es la forma de prepararles por las pruebas que vienen. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, podríamos leer, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fijaros la descripción de la esperanza que tiene el creyente cuando llegamos a la presencia del Señor. Esto es lo que el autor nos está llamando. Esto es a donde vamos. Y este determina lo que vivimos hoy. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometido a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, así hallada en alabanza, que sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea, pensando que cuando Jesús viene, como creyente, tu fe va a ser probado aquí. Y si eres fiel al Señor, será para su gloria cuando llegas a su presencia. Tú estás invirtiendo en el futuro. Y entonces vemos aquí un paralelo con Deuteronomio, con Israel, con Moisés. Que el Señor tiene un plan para prepararnos para estar en su presencia. Y es a través de la prueba. ¿Y cómo vamos a enfrentar la prueba? Pues guardando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, llenando nuestra vida de la palabra de Dios. Así estaremos preparados para la prueba. ¿Y qué son las pruebas que tenemos que enfrentar? Pues individualmente muchas distintas y diferentes, pero desafiantes, pero también en conjunto, como sociedad. Pruebas que afectan a todos, como la pandemia, como la guerra. ¿Y cómo vas a estar preparado para la prueba que te viene mañana, o la semana que viene, o el año que viene? ¿Y cómo van a estar preparados tus hijos? ¿Cómo vas a preparar a tus hijos para esas pruebas? Pues la mejor forma es cuidar tu relación con el Señor. Hoy, esa es la mejor forma para estar preparado para la prueba mañana. Y también lo inverso es cierto. Si hoy no te preparas, si hoy te descuidas, serás zarandeado por la prueba mañana. No serás firme. Serás probado por fuego. Y sufrirás será mayor tu sufrimiento en ese caso que si hubieras estado preparando y llenándote del Señor para la prueba. Y me gustaría que parásemos un momento y pensar cómo ha afectado la pandemia a nuestra sociedad. Pues en la pandemia hemos perdido seres queridos. Nos acordamos de algunos de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en esta iglesia. Hemos visto sufrimiento y sigue habiendo mucho sufrimiento en este mundo, no tanto aquí en España, pero en otros países. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? Ha huido, ha intentado esconderse. La sociedad se ha alejado y se ha distanciado entre sí.
Y tenemos problemas psicológicos a causa de la soledad que esto ha producido, con mucho mayores casos de suicidios que nunca. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a los niños? ¿Cómo afecta a los niños estas pruebas? Bueno, pues los niños se han visto con más aislamiento, algo que no estaban acostumbrados. Se han visto que se han tenido que pasar horas delante de una pantalla y algunos han llegado a estar adictos y están adictos a los videojuegos y otras cosas que tienen que ver con las pantallas. Niños han llegado a tener conductas más violentas y antisociales. Y los niños también ha habido mucho más que han cometido suicidio. Nosotros ahora mismo tenemos una niña de 13 años que se intentó suicidarse hace 6 semanas. Y ella venía al SPLAI y había dejado de asistir al SPLAI y ha entrado en el instituto, y esa es la situación. Y gracias al Señor ha vuelto y está con nuestro grupo de adolescentes y estamos ahí trabajando con ella. Pero es una realidad, esto toca. Y eso es lo que pasa a los niños. Y tenemos que recordar esto. Y tenemos que pensar en cómo podemos ayudar a los niños de nuestra sociedad. ¿Cuál es la mejor mensaje, la mejor ayuda? ¿Cuáles son las buenas noticias en tantas malas noticias? Jesucristo. En este tiempo, damos gracias al Señor por los monitores de este SPLAI de Buenas Noticias, Marisa, Sara, unos cuantos más, que han luchado fielmente para que se siguiera anunciando el Evangelio a los niños de este barrio, las buenas noticias. Y lo hemos visto. En este tiempo los niños tenían ganas de oír algo de esperanza, disfrutar, vivir, jugar, reírse. Y la fidelidad de estas personas que han estado sirviendo al Señor, pues es loable. Y doy gracias al Señor por ellos. Ahora, ¿cómo ha afectado a los niños y las familias de la Iglesia el COVID? Bien, pues de diferentes formas. A lo mejor vosotros, como en la mayoría de las iglesias, habéis visto que personas han dejado de reunirse durante el COVID. Se han alejado del Señor. Pues como hemos estado viendo en 1 de Pedro, ha sido puesto a prueba la fe. Es una religión, venimos aquí para un poco compensar, para sentirnos bien, para apaciguar nuestras conciencias. Es una religión. Pues a la hora de la verdad, cuando una religión es puesta a prueba, cuando no hay una relación personal con el Señor, es consumida. Es que no tiene una esperanza firme. Y no nos ha de sorprender que personas así, y quizás eso es lo que ha pasado en el COVID, se ha evidenciado una religiosidad, unas formas externas, pero sin una relación personal con el Señor, y zarandeado por la prueba, pues las personas han abandonado al Señor. Pero por otro lado, el creyente fiel, cuando se encuentra ante la prueba, ¿qué es lo que ocurre? Pues el creyente fiel también sufre. El creyente fiel tiene sus preocupaciones y sus miedos. Pero ¿dónde está su esperanza? Su esperanza está en el Señor Jesucristo. Y el creyente fiel va al Señor Jesucristo y espera y mira al Señor Jesucristo. De manera que en lugar de ser consumido su fe en la prueba, su fe es fortalecido. Se pone su esperanza en aquel que está por sobre lo que se ve y lo que se vive.
en Jesucristo, esperando en Él y confiando en el Señor. El que tiene una fe auténtica, en lugar de en la prueba debilitar su fe, es fortalecido. Su relación del Señor se aumenta, busca más al Señor. Y anda que no, en la pandemia hemos tenido oportunidad para dedicar más tiempo a buscar al Señor. Y seguro que hay muchos aquí que pueden dar testimonio de que en la prueba del el confinamiento ha sido de bendición, ha sido de acercamiento, de mayor comunión con el Señor. Y así es la prueba de la fe. Y eso es lo que pasa con los mártires. Cuando mueren por amor al del Señor, ellos sienten la presencia del Señor de una forma más cercana que nunca. Y se sienten privilegiados a que pueden sufrir por Cristo como Él sufrió por ellos para salvarles de su pecado. Ahora, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo está tu fe ahora? ¿Estás esperando que todo vuelva a la normalidad? ¿Que todo sea como antes? Puede haber más pandemias. Tenemos una guerra. ¿Podría esta guerra sea una comienza y que encadena una tercera guerra mundial? A todos nosotros nos produce temor solo pensarlo. ¿Y qué pasa si sea así? ¿Qué pasa si las cosas van peor? Para ti, como Moisés está diciendo en Deuteronomio, la mejor preparación. No hay una solución mágica, no hay un atajo. Es pasar tiempo con el Señor, leyendo su palabra en oración, en comunión con Él. Por eso Dios sostiene a personas en guerras, en pandemias, que tienen paz y seguridad en el Señor. Y su esperanza no está en esta vida, en el bienestar aquí, sino su esperanza en la vida eterna con Cristo, en el cielo. ¿Y qué pasa si no es así para tus hijos? Es para asustarse, es para no tener hijos, pensar lo que podría ser el futuro. Pero el pueblo no sabía lo que iba a pasar al entrar en la tierra prometida. Entraba en territorios enemigos, entraba en su peregrinaje terrenal, iba a estar lleno de pruebas. Y lamento deciros que no podemos librar a nuestros hijos de las pruebas. Lo mejor que podemos hacer es prepararles para las pruebas. Llenarles, prepararles ahora, enseñarles la palabra de Dios. Que les ayudemos a que ellos conozcan la palabra y conozcan al Señor de la palabra. En Mateo 25, versículo 23, hay una parábola que cuenta el Señor Jesús, pero no tenemos tiempo para mirarla. Solo quiero leer el versículo. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El creyente, su vida es edificada sobre la fidelidad al estudiar la palabra, de buscar al Señor en oración. Es poco a poco, paso a paso. Y con tus hijos, con nuestros niños, es lo mismo. No piensas y pones la idea, yo voy a preparar unos devocionales, así porque he escuchado hoy que tengo que enseñarles la palabra de Dios y te animas y quieres hacer algo guay. Y bien, está bien, pero no vayas pensando que esa es la solución. La solución es cada día, cada semana, tener un tiempo para orar y leer la Biblia con tu hijo y enseñarle la palabra de Dios. Esa fidelidad
el que es fiel en lo poco, el Señor lo bendice. Y más vale que hagamos poco, que intentemos abarcar mucho y luego resulta en que lo abandonamos. Para eso, pues, tenemos algunos recursos. Hay muchos recursos. No tenemos excusa hoy día, como padres, para encontrar recursos. Yo he traído lo más sencillo. He traído lo que llamamos cazatesoros. Es una cartulina con un texto bíblico y con unas preguntas para los niños. Y como padre, lo único que tienes que hacer es leer el texto antes, leer las preguntas, a ver si las entiendes tú, y luego lo haces con tus hijos. Lo digo porque 20 minutos es lo que estamos hablando. No estamos hablando de 1 hora. Estamos hablando de 20 minutos con ellos, después del cual les preguntas. Es muy necesario hacerles preguntas. No solo leer historias, sino hacerles preguntas. Si lees una historia bíblica, sea en un libro o sea en la Biblia, hazle preguntas después. Intenta acostumbrarte a no aceptar o estar satisfecho con preguntas de sí o no, sino que hay explicación. Intenta que tus hijos te explican y hablan de lo que están leyendo en la Biblia. Entonces, allí afuera hemos dejado los cazatesoros que tenemos de los displays y podéis coger y llevar todos los que queréis. Están en montoncitos separados cada uno, ¿vale? Son los que han sobrado de los displays, o sea, no es ninguna inversión para vosotros, es algo que pensamos que podría ser de provecho. Y he pedido a Pedro a ver si pueden subir nuestros archivos de los cazatesoros a la página web de la iglesia para que podáis acceder a ello y podéis usarlas. Son para ser usados, es lo más sencillo. Y seguro que podéis encontrar mejor si lo encontráis, pero por lo menos os damos algo para hacer. Luego, nuestra página de YouTube es Esplai el Nen. Nuestro ministerio se llama legalmente Esplai el Nen. Tú buscas en YouTube, Esplai el Nen, sale la página, abres, y allí tienes historias que contamos Sara y yo y algunos otros. Y después de ver el vídeo, aunque es pantalla, prefiero que lo hagáis, por eso he comenzado con tú y tu hijo, pero después de leerlo, habla con tu hijo, pregunta, ¿qué te ha parecido? ¿Hay algo que te ha llamado el Señor? ¿Has aprendido algo nuevo del Señor? Y intenta que se abran y habla contigo. Y tú abre y habla con tu hijo de lo que el Señor te habla por lo que veas. Y hay otra cosa que es una realidad que ha pasado con las familias de los hijos de creyentes y las familias. Y es que en la pandemia muchos han dejado de asistir a la escuela dominical. ¿Cómo vamos a poner remedio? Poco a poco. Sé fiel en lo poco. Yo sé que es una lucha. He sido padre de 3. Sé lo que es sacar todos que se bañan, que se visten y que desayunan y que llegan aquí a tiempo para la iglesia. Pero acordaos de lo que hemos leído en Deuteronomio, lo que hemos leído en 1 de Pedro. ¿Cómo puedes prepararle mejor para las pruebas que vienen a tus hijos? Llenándoles de la palabra de Dios. Haz el esfuerzo para venir fielmente. A mí me entristece oír padres decir, es que hay pocos niños en la escuela dominical de esta iglesia, vamos a buscar otro con más niños. Esta es una receta para el desastre y lo he visto con mucha pena, porque yo quería a estos niños. Tú como padre tienes que estar firme. No importa cuántos niños hay, lo que importa es que se enseñe la palabra de Dios. Ellos necesitan oír la palabra de Dios. Y en estos tiempos lo más importante es que tú estás bien con el Señor, tú estás asistiendo fielmente a la iglesia y tus hijos asisten. Y yo sé que en esta temporada de estar confinados, pues se han acostumbrado a estar en casa. Se han acostumbrado a hacer otras cosas hasta que se haya podido reunir otra vez. Y entonces son 2 años que les ha afectado. Entenderles. No están acostumbrados, han perdido la costumbre.
Y para volver a establecer el costumbre, tendrás que luchar. Ponles incentivos para venir a la iglesia. Dales recompensas simplemente para llevarles a tomar un helado porque han venido a la iglesia. Y otras cosas que podéis pensar, cosas que les gusta. Da valor a lo que realmente va a ser importante en sus vidas para mantenerles firmes cuando vengan la prueba. Apoya la enseñanza de la palabra de Dios. Apoya la escuela dominical para que tus hijos estén allí. ¿Y qué pasará? Como estamos viendo en los slides, gracias al Señor. Fuimos fieles, fuimos poco. ¿Habéis visto en las diapositivas? ¿Veis cuántos éramos en el display en casa por internet? Pocos. Pero hemos visto una enorme bendición en septiembre cuando éramos tantos que no podíamos aquí. Más de 30 niños se apuntaron en el display. Ahora son menos. Pero gracias al Señor tenemos un grupo mucho más numeroso que antes de la pandemia. Más que antes de la pandemia. Y así pasará con la escuela dominical. Maestros, Juan, Sara, que lucháis tanto para la escuela dominical, ánimo, fielmente cumplís y el Señor va a añadir y va a volver a crecer la escuela dominical. Pero padres, lucha y procura que tus hijos asistan. La única excusa es que si están tan enfermos que no irán al cole, pues tampoco vienen a la escuela dominical. Lo demás, vienen. Y tú firme. Y esa será la mayor bendición para tus hijos, llenándoles de la palabra de Dios. Bien, para terminar, yo os pido que oréis para que el Señor levante más evangelistas de niños, más maestros para enseñar la palabra de Dios. Necesitamos aquí en el display, los lunes, los viernes, necesitamos más que quieren hacer lo que hacemos nosotros. Los que me conocéis desde hace 25 años o más. Y ya no soy un jovencito que va saltando por ahí. Ya me tengo que pensarlo 2 veces. Necesitamos relevo, necesitamos jóvenes que se dedican a evangelizar a los niños. Orar para que el Señor provea. ¿Y qué vamos a hacer ante las pruebas? Vamos a prepararnos. El Señor viene. En Lucas capítulo 21, el Señor Jesús advierte, no tenemos tiempo para mirar todo el pasaje, pero versículos 8 al 11, dice así: el Señor Jesucristo, el que tiene mayor autoridad sobre nosotros, sus hijos, dice: y entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y el versículo 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potentes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, argüíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y en el 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en día en el templo y de noche, saliendo
se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Daos cuenta que en este pasaje hay urgencia de parte del Señor Jesús. Pero el mensaje que recibieron los discípulos no fue temor y temblor ante todas estas cosas terribles que van a pasar. Jesucristo lo dice. Sino su urgencia era: el Señor vuelve y tengo que estar preparado. ¿Cómo vas a estar preparado? Llenándote de su palabra. Así estarás preparado para la prueba de mañana. Porque según el Señor Jesucristo, las cosas no van a ir mejor. Va a haber estas pruebas y los creyentes seremos perseguidos. ¿Cómo preparas tus hijos para ello? ¿Cómo preparas a ellos para las pruebas? Hoy llénales de la palabra de Dios y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.